Una vez que nosotros hayamos entrado al servicio de Creative Cloud, vamos a ir por acá. Entonces el paso que tenemos que hacer es instalar lo que se conoce como el Creative Cloud Desktop, que lo podemos encontrar acá en aplicaciones, y aquí nos podemos dar cuenta que aparecen todas las aplicaciones. ¿Sí? Aquí están todas las aplicaciones. Entonces empezamos por este que se llama Creative Cloud. Sí, acá dice gestiona fácilmente tus aplicaciones, etcétera. Entonces esto es lo que nosotros debemos instalar antes de instalar cualquier programa. De hecho, si descargamos cualquier programa, él va a instalar este, ¿cierto? Que yo pues acá ya lo tengo instalado, y es esta nubecita que vemos aquí abajo. Si tienes un Mac, va a aparecer la nubecita arriba, este mismo icono. Entonces este es el Creative Cloud Desktop. Entonces es muy importante porque acá es donde nosotros vamos a gestionar todas las aplicaciones, a instalarlas, ¿no? Yo por ejemplo acá tengo ya todo instalado, pero cuando uno no tiene nada instalado, en el momento que instalas Creative Cloud Desktop, todas estas aplicaciones te aparecen acá como instalar, 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 instalar. O sea, en vez de abrir aparece el botón en instalar. Entonces lo único que tienes que hacer es hacer clic y él comienza a instalar. Dependiendo de la velocidad que tengas de internet, también pues de las características de tu computador, pues él va a instalar más rápido o menos rápido. En términos generales no es un proceso tan demorado. Pero pues instalamos las aplicaciones que necesitemos, ¿no? Entonces si yo necesito Illustrator, pues sencillamente le digo instalar, esperamos a que lo instale y listo. Ya luego le vamos a decir abrir. Bien, entonces esa es la manera como se instala el programa. Vamos a decirle acá abrir para que abra Illustrator. Aquí ya se está abriendo la versión de Illustrator que tengo instalada en este caso. Recordemos que Adobe Illustrator es un programa que se utiliza para todo lo que tiene que ver con dibujo vectorial. Esto como está apareciendo acá es un recuperado, ¿no? Porque cerré la última vez el Illustrator y esto no lo guardé. Entonces eso pasa cuando uno no guarda, él te recupera cosas que no hayas guardado, lo cual me parece pues también interesante. Entonces, ¿qué podemos hacer en Illustrator? En Illustrator hacemos logotipos, carteles, afiches, folletos, brochures, todo lo que tenga que ver con texto. Incluso si tiene fotos, podemos hacer muchos tipos de cosas para redes sociales, presentaciones. O sea, podemos hacer muchas cosas. Yo por ejemplo acá tengo una presentación, ¿no? De las que utilizo. Entonces hago la presentación, digamos las diapositivas, y lo guardo como PDF. Todo lo que tenga que ver con construcción de piezas, tanto digitales como para video, como impresas. Illustrator comenzó siendo un programa para impresos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo aquí archivo nuevo, por eso vemos acá diferentes tipos de propósitos, ¿no? Móvil, web, imprimir, película y video. Entonces yo puedo hacer diferentes tipos de piezas, todas basadas en lo que es el dibujo vectorial. ¿Listo? Illustrator es un programa vectorial. Eso significa que todo lo que nosotros hagamos acá va a ser escalable, no tiene píxeles. Es cierto que yo puedo incorporar una foto, sí, pero no puedo entrar como tal a editar la foto y los píxeles de la foto, a retocarla o colocarle un proceso sofisticado de edición de píxeles, porque eso lo hace es Photoshop. Yo acá no le puedo como tal hacer un proceso sí, de fotomontaje o algo como tal que tenga que ver con los píxeles, porque acá trabajamos son vectores. Entonces si yo por ejemplo abro un logotipo, ¿cierto? Vamos a abrir acá este logotipo, que fue un logo que hice hace poco. Todos los logotipos deben hacerse en Illustrator porque esto es vector. Miren, acá está el vector, ¿sí? Yo me acerco y esto son puntos. Y al ser puntos es muy interesante porque esto se presta para todos los tipos de impresión que existen. Obviamente que estos colores son más pensados a pantalla porque pues esto es para un canal de YouTube, ¿sí? Seguramente si esto fuera a imprimirse, estos colores se verían menos intensos, menos saturados. Pero es importante que esto sea vector, que esto sean puntos y líneas, porque en producción se va a facilitar mucho el hecho de que no dependamos de la resolución, es decir, que tenga píxeles, ¿no? Cuando algo tiene píxeles tiene un límite. Al ser vectorial, que es como está en este caso, que es una forma hecha con puntos y líneas matemáticamente,
Esto va a poder utilizarse prácticamente en todo. Si me lo quiero llevar a Premiere para una producción audiovisual, pues puedo hacer un video y no pasa nada. Si me lo quiero llevar a 3D porque quiero hacer una animación, o si quiero hacer una animación 2D en After Effects, puedo desarmar este logo y llevarme cada letra por aparte. Si en el caso de los impresos, por ejemplo, voy a colocar acá, coloquémonos acá y coloquemos vinilo de corte paredes, ¿no? Por darle solamente un ejemplo. Este tipo de cosas, ¿no? Que se ven mucho. Todo esto se hace con vinilo de corte y es una cuchilla que te corta, es como un gran sticker y se pega luego esto a la pared. Para hacer esto se necesita un vector, o sea, la cuchilla tiene que cortar un vector. Eso no lo puede hacer un JPG o un PNG. O sea, la cuchilla como tal lee los vectores y la cuchilla pasa por acá. O sea, es indispensable el vector para hacer vinilo de corte, de otra forma no se va a poder. Bien, inclusive en este caso, ¿sí? Yo podría tomar estos dos elementos y fundirlos para que la cuchilla pase bien, ¿no? Esto acá seguramente es una corrección que tengo que hacerle a este logo, pero o sea, la cuchilla pasa por todo esto, bien. Entonces es muy importante que entendamos la importancia del por qué necesitamos los vectores en la producción gráfica. Entonces para todo eso nos sirve Illustrator, bien. Si vamos a hacer, por ejemplo, iconos, ¿no? Se utiliza mucho en la construcción de iconos para interfaces de aplicaciones de sitios web. Todo eso, en todos esos casos vamos a necesitar Illustrator. Entonces es súper importante. Y también que entendamos que la extensión de Illustrator es el .ai. Entonces siempre que hacemos un archivo de Illustrator es .ai. Vamos a decirle aquí crear nuevo de una vez. Vamos a volver a esto que les estaba mostrando. Y que podemos ver acá, que en la parte derecha le podemos colocar un título, ¿cierto? Para empezar a hacer cualquier archivo. Si yo por ejemplo quiero hacer una tarjeta de presentación, le diría tarjeta de presentación. No es bueno colocarle tildes a los archivos, preferiblemente sin tildes, porque esto pues va a quedar en el nombre del archivo. Le colocaríamos una medida. La medida depende de lo que vayamos a hacer. Si nosotros vamos a trabajar en impresos, las medidas, las unidades de medida serían o pulgadas o centímetros o milímetros, dependiendo de la región donde nos encontremos. Muy seguramente la gente que está en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros países que utilizan, por ejemplo, las pulgadas, pues se van a sentir más cómodos. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, yo acá en Colombia, por ejemplo, utilizo milímetros o centímetros. Me siento más cómodo con los milímetros, ya que puedo utilizar enteros, ¿sí? Por ejemplo, para mí es más fácil utilizar una medida de tamaño carta. Vamos a colocarle acá imprimir, que sea 215, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de los milímetros me tengo que colocar 21,59 y muchas veces utilizar la coma más seguido. Entonces aquí puedo utilizar más enteros, ¿no? Digamos que es cuestión ya de gustos. Lo cierto es que si vamos a hacer una tarjeta de presentación, pues le colocamos una unidad de medida, le colocamos un ancho y un alto, ¿cierto? Pero bueno, como estamos haciendo una tarjeta de presentación, le colocaríamos el tamaño de tarjeta, que en este caso sería 90 milímetros por 50 milímetros, ¿cierto? Esto es. Ustedes se dieron cuenta que hice clic acá en esta pestaña. Esto es porque la pestaña imprimir me ayuda un poquito. No es que sea indispensable ponerlo, o sea, yo de hecho podría colocarme en otro lugar y colocar acá las características y decirle crear, no pasa nada. Esto solamente es como una especie de ayuda para que él te rellene acá unos campos y te deje ver los preestablecidos y de hecho unas plantillas que él tiene acá. Cuando tú pagas la licencia, te van a aparecer acá unas plantillas de Adobe Stock que son gratis, entonces las puedes utilizar, ¿no? Y Adobe Stock tiene mucho material gratis, ¿no? Lo vamos a ver en el curso. No solamente fotos, sino también vectores y videos también gratis que podemos utilizar. Eso pagando la licencia. El caso es que yo le digo acá, quiero tarjeta de presentación, entonces volvemos de nuevo a colocarle 90 por 50, en este caso milímetros. Y puede ser vertical, puede ser horizontal, y utilizamos algo que se llaman las mesas de trabajo, que en este caso sería el equivalente a cada tarjeta, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, 2 tarjetas, 3 o 4,
pues lo colocaremos así, ¿no? 4 tamaños, 5 tamaños de tarjeta. ¿Por qué se llaman mesas de trabajo? ¿No? Hay gente que dice, ¿por qué no le ponen páginas o por qué no le ponen hojas? ¿No? Hace muchos años Illustrator se utilizaba solamente para impresos, pero hoy en día se utiliza, como les digo, para todos estos tipos de salidas. Entonces la mesa de trabajo no es exactamente una hoja, porque puede ser una diapositiva, un post de Instagram, un fondo para una pantalla, un papel tapiz, una cortina en un video, que sería un fondo, o sencillamente puede ser partes de un personaje. Entonces no necesariamente es una hoja, por lo cual él lo llama mesas de trabajo, es decir, el formato que necesites. En este caso sería el equivalente a cada tarjeta. Si estuviera haciendo un folleto o un brochure, pues sería el equivalente a las hojas, ¿no? Si yo le coloco tamaño carta y le coloco 5, pues serían hojas, pero no siempre son hojas. Entonces eso es importante. También vale la pena aclarar que si vas a hacer un folleto de muchas hojas, vas a hacer una revista, un libro o un brochure también que tenga altos flujos de textos, es preferible utilizar Adobe InDesign, que es un programa súper avanzado y muy rápido para todo lo que tiene que ver con diagramación. Es muy bueno para hacer libros, revistas, publicaciones digitales, libros electrónicos, publicaciones web, todo lo que tenga que ver con cantidades de texto más o menos importantes. Adobe InDesign, súper importante que no vayan a hacer eso en Illustrator porque va a ser bastante engorroso. Digamos que podríamos hacer acá un folleto que no tenga tantos textos, ¿no? Entonces lo podemos hacer acá, vale. Podemos utilizar algo que se llama el sangrado. El sangrado es un área exterior que se le puede colocar al formato y que eso se traduciría en un área de gracia para sacar los objetos de nuestro formato, de tal manera que cuando se refile o se corte, pues quede cortado hasta el borde. Todo lo que es la tinta, digamos, se ve hasta el borde, ¿no? Entonces más adelante les voy a mostrar un ejemplo de esto. Acá le colocaríamos color CMYK, súper importante porque en Illustrator, pues dependiendo de la salida, si vamos a trabajar algo para pantalla, vamos a trabajar algo para impresos, pues vamos a trabajar cualquiera de estos dos modos de color. CMYK son tintas, cian, magenta, amarillo y negro. Entonces si vas a trabajar impresión digital o impresión industrial offset o rotativa, que son procesos industriales más avanzados donde hay separación de tintas, es muy importante que esté en tintas, y de esta manera todos los colores que usemos en Illustrator pues van a estar en CMYK. Esto de efectos de rasterizado es la cantidad de píxeles por pulgada que le va a colocar a los efectos en Illustrator cuando tengan píxeles. Esto solamente aplicaría para algunos efectos, porque tengamos en cuenta que acá trabajamos es solo vectores y los vectores no tienen píxeles. La palabra rasterizado se aplica a píxeles como tal. Entonces esto es solamente para cuando trabajemos Illustrator y coloquemos, por ejemplo, un efecto de sombra que usa píxeles u otros tipos de efectos que usen píxeles. En este caso le colocaría 300 píxeles por pulgada, que es la cantidad de píxeles adecuada para que esa sombra, en este caso, o ese efecto, se vea perfectamente nítido en el impreso. Vamos a ver también el método de previsualización, que pues acá yo lo voy a dejar por defecto, que es el modo de previsualización normal que utilizamos. También se podría ver como píxel o sobreimprimir, pero esto más adelante lo podemos entender con otros ejemplos más detalladamente. De momento lo vamos a colocar por defecto. Aquí hay otros ajustes. En este caso veríamos en este cuadro de diálogo casi los mismos parámetros que estamos viendo acá. La única diferencia es que acá podemos decirle cómo va a ser la disposición. Esta es la única diferencia. Del resto todo es igual, ¿no? El nombre lo podemos ver, le podemos ver, por ejemplo, acá el área de recorte, el sangrado. Mire que acá está el sangrado, que si es CMYK, que la resolución. O sea, esto es lo mismo, lo único que cambia es este pedacito acá, donde yo puedo decirle, mira, quiero 5
mesas de trabajo, pero quiero que las organices de esta manera o de esta manera o de esta manera, y adicionalmente que le coloques un espaciado entre esas mesas. Esto sí lo puedo hacer en este cuadro de diálogo. Le puedo colocar también las columnas, es decir, esto sería como la organización de las mesas de trabajo, que esto en particular sí está solamente acá y acá no está. Entonces, si lo quieres organizar, podrías hacerlo por acá. Vamos a decirle aquí crear documento, y en este caso tenemos 5 tarjetas de presentación, que en este caso estamos trabajando en milímetros. Y en modo de color CMYK, acá arriba estamos viendo que dice CMYK.